Muy buenas noches a cada uno de ustedes y me da mucho gusto tenerlos en uno de los últimos lives del año. Imagínense cómo vuela el año, ya estamos en los últimos, en el mes de noviembre. Como pueden ver al fondo, ya en mi casa estamos de Navidad. Mi esposa tiene la costumbre, o le gusta a ella, que a partir del 1 de noviembre montamos toda la Navidad, así que hace un par de noches estábamos aquí los cuatro y un amigo más haciendo algunos adornos. Así que bueno, me da mucho gusto tenerlos por acá. Ya se lo de muchos de ustedes y yo quisiera que hoy pudiéramos hablar de un tema. Vean, y quiero arrancar con algunas aclaraciones con respecto al live de hoy. Lo primero es, sé que los que participan usualmente son gente conocida, pero sé que hay mucha gente que está conectada que no participa. Y está bien, no tienen que participar los que no quieran. Pero les cuento a todos y a una gente que me mira en el YouTube, soy cristiano, así que me importa la opinión de Dios. Y no quiero que esto suene arrogante ni que soy un santurrón, porque los que me conocen saben que no es así, pero me importa la opinión de Dios. Y ayer cuando publiqué los memes y hoy las imágenes de las redes sociales, algunos me discutían por lo que cada quien pensaba. Cuando uno menciona política, la gente opina y hay posiciones muy opuestas una de la otra. Así que lo que cada quien piense me importa, lo que yo mismo piense me importa, pero me importa más lo que piensa Dios. Tengo cerebro, ustedes también, Dios nos dio la gracia de tener el cerebro, pero la opinión de Dios siempre es más importante. No voy a anular nunca la capacidad racional que me dio el Señor, pero entre mi razón y la del Señor voy a escoger la del Señor siempre. Número uno. Número dos, esto evidentemente habla de una óptica cristiana. El título de live era ¿Pone y quita a Dios a los reyes y gobernantes? Era una pregunta. Así que quiero responder eso de una óptica cristiana. Si para alguien la Biblia no es la verdad o si no la veo como la palabra del Señor, entonces estamos hablando de diferentes ópticas y no vamos a llegar a un acuerdo, evidentemente, porque caemos en la subjetividad de cada quien piensa lo que quiera. Ahora, ¿puedo yo pensar lo que quiera? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el cristiano entiende que tiene una palabra escrita que creemos por fe, que es la palabra del Señor, que está por sobre nuestras opiniones. Pero no tengo que pensar así. Pero si camino en el cristianismo, esa es la línea que el cristiano piensa. Número tres, no estoy hablando del tema porque estemos en campaña política. No me van a escuchar hoy diciendo qué propuesta sí, qué propuesta no. No voy a criticar a ningún presidente de ningún país, incluido el mío. No voy a dar propuestas ni voy a decir por quién deberíamos de votar. Ajá, número cuatro, y esta es la última y la más importante. Los que vieron el título de live decía, pone y quita a Dios a los reyes y gobernantes, y abajito decía, un vistazo a la hermenéutica. Es muy interesante, cuando publiqué la imagen, la gente me hablaba acerca de los reyes, pero nadie me habló de esta frase chiquitita, un vistazo a la hermenéutica, y casualmente en eso es lo que me voy a centrar hoy. Voy a utilizar la pregunta de si Dios quita o pone gobernantes para responder esa última y más chiquitita, un vistazo a la hermenéutica. Así que voy a arrancar con eso y luego vamos a hablar de los presidentes. Voy a arrancar con la hermenéutica y luego hablamos un poquito de política, si le puedo llamar política. Alguien me preguntaba que si voy a estar hablando de este tema en plena campaña política. La respuesta es sí, no tengo por qué no hablarlo. Voy a ser responsable y voy a ser prudente a lo que voy a decir, pero podemos hablar de lo que queramos siempre y cuando esté fundamentado en la palabra del Señor. Así que todo el mundo listo ahí en el chat para que hablemos rápidamente de este tema. Arranquemos con la palabra hermenéutica. No es una palabra que usemos a menudo, pero la hermenéutica, perdón, básicamente es la ciencia que interpreta el texto bíblico. La ciencia que interpreta el texto bíblico. Y esa es la pregunta, ¿qué quiso decir el autor? Esa es la pregunta que hacemos. Si bien todo el mundo puede tomar el texto bíblico e interpretarlo a su forma, lo podríamos hacer, cada quien interprete como quiera. La verdad, o la verdad seria, diríamos, es que se requieren herramientas para hacerlo lo más fidedigno posible. Por eso es importante que aprendamos cómo hacer hermenéutica. Y vean, aunque usted no conocía la palabra, todos los cristianos y aún los no cristianos que toman la Biblia y dicen lo que ella significa, están haciendo hermenéutica. Buena, mala, responsable, irresponsable, no sé, pero hacen hermenéutica, interpretan el texto bíblico. Así que el proceso es el siguiente. Número uno, yo tomo el texto bíblico y le hago primero lo leo, ¿sí? Y le hago un montón de preguntas al texto.
quién, cómo, por qué, a dónde, de qué, mil preguntas le puedo hacer al texto. Luego lo investigo cosas como la cultura, como la gramática, como el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que llamaríamos exégesis, extraer el significado de un texto dado. Y finalmente, con toda esa información que he recorrido a través de la investigación, en la lectura y demás, con todo lo que tengo, ahora tengo que interpretar qué significa eso. Y es cuando hago la pregunta, ¿qué quiso decir el autor cuando escribió esto? No es, ¿qué creo yo que esto es para mí? No, no. La pregunta primera es, ¿qué quiso decir el autor? Por ejemplo, si estoy leyendo en el Salmo, digo, ¿qué quiso decir David cuando escribió esto? ¿Qué había en su mente para luego llevarlo a la parte aplicativa? Entonces, es la pregunta, ¿qué quiso decir el autor? Y les cuento que es una ciencia que requiere preparación. Vean, una de las formas de hacer hermenéutica más sencillas, de las más sencillas, que no requiere estudio, no requiere esfuerzo, no requiere nada de eso, es lo que llamaríamos la alegoría. Escuchen bien esta palabra, alegoría. Les cuento a los que no son de Cristo viene. En nuestra iglesia, Cristo viene, no usamos el método alegórico. ¿Escucharon eso? En Cristo viene, no usamos el método alegórico y ya lo voy a explicar. ¿Qué es esto? Déjenme intentar simplificar la definición. La alegoría básicamente, o la interpretación alegórica, es básicamente interpretar todo de manera simbólica. Yo leo algo y yo le pongo simbolismo, como yo quiera a cada cosa. Y esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Les doy algunos ejemplos bíblicos rápidamente. No sé cuántos recuerdan, pero cuando David va a pelear contra Goliat, eso está en Reyes, cuando va a pelear contra Goliat, él lleva en su bolsita 5 piedras. Entonces yo estoy predicando el texto y digo, bueno, y esas 5 piedras significan 5 cosas. Son los 5 retos que tendrá David que enfrentar en su vida desde ese momento hasta que muera. ¿De dónde agarra eso? No sé, pero así me gustó interpretarlo. 5 piedras, porque el texto dice que llevo 5 piedras para los 5 retos que tendrá. Puedo interpretarlo así, que es alegórico, o puedo simplemente decir, no, llevo 5 por si fallaba una, tener otra. Ningún soldado va a la guerra con una bala. Lleva varias por si falla algunas. Hay 2 formas de interpretarlo. Otro que es muy común, de que todo el tiempo lo escuchamos, cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo y pasan 40 años en el desierto y la gente dice, estoy pasando en mi desierto, pero veré la tierra prometida. Eso es una alegoría. ¿Sí? El texto no menciona nada de eso, así como los desiertos que viví los momentos difíciles en el desierto, así me dará al final la victoria cuando entre por Jericó a las puertas de la tierra prometida. Está bien, suena muy poético, pero eso te lo inventaste vos. Eso se llama alegoría. Una más. Cuando Dios culmina la obra del diluvio, que está en Génesis, que es una obra evidentemente fantástica, hay que tener fe para creerla. Yo creo que sí sucedió, porque el texto lo dice. Entonces culmina todo con un arco iris. No sé si recuerdan el pacto que Dios habla acerca de que nunca más destruirá otra vez la tierra con agua. Y entonces uno puede decir, le puso 7 colores al arco iris porque esos 7 significan la esperanza, el amor, la paz, la paciencia de Dios, el nuevo comienzo, las nuevas oportunidades y el esfuerzo en medio de las dificultades. Y yo digo, ¿qué? Bueno, eso es lo que me dio la gana que significara. El texto no dice nada de eso, no menciona nada de los colores, pero la alegoría te permite que vos le digas al texto lo que vos querás. Simplemente tomas algo y le das cualquier simbolismo, el que querás. Por eso decía que en Cristo viene, no usamos el método alegórico. ¿Y por qué decimos que es alegoría? Porque el texto no dice, la Biblia misma no dice qué signifique esto. Yo lo interpreté así, Esteban. Bueno, pero entonces me estoy moviendo en el campo de la subjetividad. Y como hay 1 millón de personas en el mundo, hay 1 millón de interpretaciones completamente diferentes. Y yo puedo hacerle decir a un texto algo y otra persona exactamente lo opuesto usando la alegoría. Dije que esta forma es sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente digo lo que quiero decir. Pero ahora la otra es más compleja, requiere estudio, requiere sacrificio, requiere entender historia, cultura, idiomas, contexto, gramática. Esa requiere preparación. Es más compleja porque lo que quiero es que el texto me diga lo que el autor quería decir, no lo que yo quiero que el autor diga. No es alegórica, ¿sí? Y entonces llegamos al punto de entender que los que profesamos el cristianismo, por lo menos, tenemos un libro que nos es una guía y esta es la Biblia y por lo tanto tenemos que ser responsables en entenderla. Ya lo dije 2 veces, voy con la tercera. Mi escuela, la mía de Esteban, no es alegórica.
Yo solo veo alegorías en la Biblia cuando la Biblia misma dice que son alegorías. ¿Como cuál? Por ejemplo, como la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y la semilla la regó en 4 diferentes campos. Ustedes conocen posiblemente la parábola. Bueno, ahí Jesucristo luego la interpreta. Dice, el sembrador es el Padre que sale a sembrar y la semilla es su palabra y los campos son personas que reciben y le da un significado a cada cosa. ¿Cómo sé yo que eso es una alegoría sana? Porque Jesucristo lo dijo. Pero si Pepe de los Palotes dice que es una alegoría, yo a él no le creo a Jesucristo. Por eso es que decimos que somos una iglesia bibliocéntrica. Vamos a entender lo que el texto dice. ¿Estamos a favor de la alegoría? Sí, en el tanto sea la Biblia la que dice que es una alegoría y en el tanto no vaya a romper ningún otro principio de la palabra del Señor que está explícitamente escrito por ahí. Así que quisiera animarlos a que seamos responsables. El texto fue escrito para darnos guía y tenemos que ser responsables. Hasta ahí está todo el mundo presente. ¿Me expliqué bien con todo el mundo? Un par de personas que me digan, ok, sigamos adelante. Solo para asegurarme que seguimos conectados. Nairobi, buenas noches. Los González Alfaro, buenas noches. Born Again, buenas noches. Muy bien, vamos, ahí estamos, sigamos adelante. Fantástico, vamos adelante. Dicho esto, dada la introducción que di, vamos a la política, ¿les parece? ¿Sí? En el meme que hice ayer puse a 5 presidentes, no los puse por ninguna situación en particular, simplemente busqué presidentes de Latinoamérica o de América y me salieron algunos cuantos. Pero hace poco alguien me hizo esta pregunta referente a el presidente y en el meme decía, hacía la pregunta también, ¿pone Dios reyes? ¿Es él el que quita y pone reyes del mundo? Si es así, ¿quién puso a los reyes buenos y quién puso a los reyes malos? Y era la pregunta que quería que respondiéramos. Pero acuérdese, mi intención en la parte hermenéutica es que usted pueda acercarse al texto bíblico con preguntas y que sea el texto el que le dé, las respuestas. Y no usted que entre con una idea premeditada que diga, ok, esta es mi idea, busco a dónde el texto me aclara mi idea. No, no, voy al texto, limpio mi mente. Y a la luz de esa limpieza encuentro las respuestas y luego ahí armo mi convicción particular. Ahora, hay 2 formas simplistas de ver esta pregunta. ¿Pone y quita a Dios a los reyes y gobernantes? En el contexto nuestro será a los presidentes. ¿Es Dios quien hace eso? ¿Quién puso a los gobernantes? Hay 2 opciones. Una es Dios escoge a los gobernantes de la tierra y la otra es Dios no escoge a los gobernantes de la tierra. Entonces yo quisiera que hiciéramos rápidamente una encuesta. ¿Está bien? ¿Todo el mundo listo ahí en el chat? ¿Cuántos de ustedes nada más me responden con un yo? ¿Sí? Vamos a esperar de que Mari ponga la primera pregunta. Una vez que Mari pone la pregunta, usted me pone un yo nada más. ¿Cuántos de ustedes creen, lista Mari? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios pone a los gobernantes en la tierra? Mari lo pone, Dios pone gobernantes y el que cree que lo pone nada más diga yo. Eso es todo. Nadie lo va a juzgar. Esto no va a salir en el canal de YouTube. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen? Ya hay gente respondiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Mari lo pone. Ok. Vamos a darles unos 10 segundos más. Dice mi mamá que ella también, Carla Fonseca, Lucy, Henry. Ok, ¿lista, Mari? Vamos a repetir la pregunta, pero ahora completamente opuesta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no escoge a los reyes? ¿Cuántos creen que Dios no pone a los gobernantes en la tierra? Todavía no respondan. Esperen un momento que Mari ponga la pregunta para darme cuenta quién. ¿Lista, Mari? Te estoy esperando a vos, nada más. Ahí está, ya Mari puso la pregunta. Ahora sí, los que vengan después, ¿quiénes de ustedes? Si ya respondió que no, vuelva a responder que no. ¿Quiénes de ustedes creen que Dios no pone a los gobernantes? Yo, dice otro más por ahí, yo. Si usted lo puso antes de que María José pusiera, por favor repítalo para saber quiénes son. 1, 2, 3, 4, 5. Tus papás, yo Carlos y yo Marde. Unos están en un bando y otro del otro. Ana y Fran, yo. Ahí no sé cuáles estarán. Gis Cabezas, yo. ¿Alguien más? 10 segundos más. Ok. Evidentemente yo no puedo hablar de estadística porque no puedo preguntarle a la gente que está conectada en este momento a todos, simplemente a algunos que respondieron. Pero vean de que
Estamos completamente opuestos y divididos en esta pregunta particular. Entonces yo quisiera que usted y yo podamos analizar esto. Número uno, entendiendo que esto, el asunto de si Dios pone o no pone reyes en la tierra, presidentes, no es una doctrina fundamental medular. ¿Está bien? Si de pronto pensamos en que si Jesucristo es Dios, si Él murió en una cruz por nuestros pecados, si el Evangelio de la Gracia está, eso es medular y lo más central. Esta pregunta no es medular ni central, pero uno dice, bueno, pero ¿por qué no pensamos igual? Y yo les preguntaría, no para que me escriban, pero yo les preguntaría a todos los que dijeron, yo creo que sí, que usted me diga, ¿por qué cree que sí? ¿Cuál es el fundamento bíblico para decir que sí? Y le preguntaría a los que no, si usted dice que Dios no pone reyes y gobernantes y presidentes, ¿cuál es su fundamento bíblico para decir que no? Y esto va a ser muy importante porque nuestro cuerpo de creencias, de convicciones, deben de estar fundamentados en algo. No puede ser simplemente que yo diga, de porque me parece que sí, de porque yo creo que no. Mi lógica me dice que sí, mi lógica me dice que no. El cristiano no piensa así. El cristiano dice, yo creo que sí, por esta y por esta razón. O yo creo que no, por esta y por esta y por esta razón. Así que vean de que son preguntas muy sencillas, pero que tenemos que trabajar en esto. Tenemos que fundamentar. No estoy pidiendo que seamos PhDs en teología, másters en teología, maestros de teología. No estoy pidiendo eso. Lo que digo es que si creo algo, debo de saber por qué lo creo y en qué se fundamenta esa creencia. Una posición muy común que la gente dice, esto es lo que yo creo, lo que yo deduje. Bueno, la vida cristiana nunca anulamos la razón, la inteligencia, pero le damos preponderancia a lo que Dios diga. Así que por favor asegúrese de poder explicar las cosas en las que creemos. De pronto alguien me dice, Dios quita y pone reyes, habla la Biblia. Henry, te preguntaría, ¿dónde en la Biblia dice esto? ¿Dónde? Dice Nairobi, porque Dios tiene el control sobre todo y Él en su soberanía tiene siempre un propósito, ¿ok? Nairobi, a la luz de lo que acabas de decir, Dios escogió, por ejemplo, la suéter que me puse, que fuera negra y no azul, y la camisa fuera blanca, o que yo almorzara hoy, no sé, arroz con chuleta o frijoles con tamal. ¿Escogió Dios eso? ¿Escoge Dios si mis ojos van a ser cafés o verdes o azules? ¿Escoge Dios si voy a medir 1,80 m o 1,60 m? Son preguntas que uno hace a la luz de ese razonamiento. Marta Hernández habla de Daniel 2:21, perfecto, que es justamente la cita que Henry estaba hoy conversando. Cuando Henry dijo, Dios quita y pone reyes, estaba hablando de Daniel 2:21. Por la soberanía de Dios, dice Carla Fonseca, te preguntaría lo mismo, Carla. ¿Dios es soberano en absolutamente todo? En que, por ejemplo, pasó una mosca, ¿ese fue parte del plan de Dios porque una mosca pasó o no? ¿O es que Dios simplemente eso lo deja a la libre? Son preguntas nada más que podemos hacer. Obviamente la discusión no es nunca para que nos peleemos, pero son preguntas, porque si damos por hecho de que no, pero uno dice cosas importantes, ok, ¿quién define qué es importante y qué no es importante? Entonces son preguntas para hacer. Dios no escoge, permite, dice Carla Fonseca. Ok, bajo ese statement, esa declaración que acabas de hacer, Carla, ¿de dónde agarraste? Dios no escoge, Dios permite. ¿Por qué crees eso? ¿En qué te fundamentas para creer eso? ¿Cuál es el fundamento bíblico que dice yo creo lo que creo por esta y por esta razón? Y ya voy a explicarlo. Voy a partir del hecho de que todos somos, al menos los que estamos en esta discusión, somos cristianos, número uno. Número dos, que tenemos a la Biblia como última autoridad de fe. Número tres, que entendemos que nuestra razón y nuestra deducción lógica no está por sobre la palabra del Señor. Si entendemos eso, seguimos hablando. Si no, entonces estamos hablando simplemente un dar vueltas y vueltas y no llegamos a nada. Cada persona que me diga, yo creo tal y tal cosa, ok, ¿a dónde dicen la palabra del Señor? ¿Y por qué crees eso basado en la palabra del Señor? Ana Lu Lizano dijo, digo igual que Henry, pero no me acuerdo el pasaje. Bueno, el pasaje está en Daniel 2:21. Y les digo a todos rápidamente, cuando usted diga, la Biblia dice por tal motivo, asegúrese de saber a dónde lo dice en la Biblia. Si no, de pronto quedamos, voy a poner comillas en esto, no quiero de que nadie se malentienda. Si no quedamos como personas fanáticas, lo creen, pero no saben explicar qué es lo que creen. Y la fe cristiana es razonable, es inteligente. El fin de semana hablé de eso. Yo puedo explicar las razones que Dios ha revelado en su palabra. Lo que Dios ha revelado, yo lo puedo entender. Él me bendijo con su palabra, con un cerebro, para yo poder entender las cosas que Él quiere que yo entienda.
Dice Daniel Santamaría, yo creo que sí por el caso de Saúl. Antes de entrar en materia, déjeme abordar esta pregunta de Daniel Santamaría. Dani, un placer tenerte en la sala. Quiere decir entonces que si yo encuentro un caso en la Biblia, uno, eso generaliza para toda la tierra, las naciones, para todo el pueblo en todos los tiempos. Es una pregunta para hacer. Yo vi a a David danzar semidesnudo en frente al arca del Señor. Como eso pasó, ¿significa que ahora todos los creyentes tenemos que danzar semidesnudos en el altar del Señor? Son preguntas nada más que estoy haciendo. Cuidado con decir, como pasó una vez en un pasaje particular, entonces eso aplica para todo mundo. Cuidado. Dentro del cuerpo o dentro de la ciencia de la hermenéutica, eso es un peligro a evitar y quiero que platiquemos un poquitito. Así que asegúrese de poder explicar las cosas en las cuales creemos. Ahora, les dije que una opción es que Dios escoja, otra opción es que Dios no escoja. Lo que no les dije es que hay una tercera opción. La tercera opción es que Dios escoge en algunos casos a algunos gobernantes y en otros casos no escoge, simplemente deja que las cosas pasen como pueden pasar. Esa opción también está por ahí clara. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar un versículo en esta noche, un versículo que es el que habla del tema. Si vienen más versos que usted dice, pero también ese y también el otro, al final usted me los escribe. Así que usted puede irlos buscando y está listo para escribirlos. Y es justamente Daniel 2:21. Cuando he preguntado este tema, siempre la gente me dice el mismo versículo, Daniel 2:21. Por ahí Mari me lo anotó. Vamos, ok. Leo un par de versículos. Los Umaña, vi que si ustedes pueden ponerme el versículo, porque no me da chance de estar. Aquí tengo mi Biblia, pero no me da chance de estar buscando todos los versículos. Jorge Jesse dice: Juan 19, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Está hablando, si no me equivoco, Juan 19. Bueno, ocupa un poquito más de contexto. Ok, ese es Pilato. Correcto. Gracias, Adri. Estamos conversando de la autoridad que tiene Pilato, estamos conversando acerca del César dice cuando paga los impuestos y demás. Recuerden la pregunta es si Dios pone o quita a los reyes. Si él fue el que dijo, va a ser Pilato, va a ser Nerón, va a ser Herodes, va a ser Hitler, va a ser Maduro, va a ser Alvarado, va a ser Trump, va a ser Biden. Esa es la pregunta. Si Dios hace eso, él pone o los quita. No si tienen autoridad, si no tienen autoridad. El pasaje que habla acerca de quién tiene más autoridad, si Dios o Pilato, es claro. Entonces, concentrémonos en la pregunta. El pasaje que ustedes pongan, la pregunta es, ¿Dios lo puso ahí? ¿Cuál es el pasaje? Porque Daniel es muy claro. Dios quita y pone reyes. Pero, por ejemplo, en Juan 19, Jesús está hablando de la autoridad que tiene, que es dada desde arriba. En otras palabras, que Dios dice, Dios respalda, que eso está en Romanos 13, el asunto que un rey tenga autoridad. Y bueno, por definición lo tiene, pero hay un respaldo de parte del Señor. Y cuando habla de los impuestos, Jesucristo lo que decía es, a César denle el dinero que es de él y a Dios denle lo que es del Señor. No está hablando de poner y de quitar reyes o emperadores o presidentes. Está hablando simplemente que cuando los fariseos le preguntan a Jesucristo, ¿es lícito pagar los impuestos? Y el Señor lo que dice es, no le den tanta importancia a la plata. La plata désenlos a ellos, a César. La moneda de él, désela a ellos. A Dios denle lo que Dios quiere que Dios le dé, que son cosas diferentes. ¿Ok? Vamos adelante. Repito, si me ponen una cita, pónganmela completa para yo poder leerla, porque si no tendría que buscar en todos. Voy con Daniel y quiero explicarles algunas cosas. Daniel 2:21 dice así la palabra del Señor. Recuerden que Daniel es un profeta y Daniel dice así lo siguiente: Dios es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Ya voy a explicarlo. Carla me acaba de poner un versículo de Lamentaciones. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Yo te preguntaría, Carla, ¿cómo es que vos entendés ahí, en ese pasaje, que Dios puso a un rey o un gobernante? ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Lo que está diciendo es que Dios tiene supremacía y más poder sobre cualquier persona del mundo. ¿Cómo entendés ahí que Dios pone o quita reyes? Adrián Imela pone primera de Pedro 2, que es la que puso don Carlos y doña Marde. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o para los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores
y alabanza de los que hacen el bien. La premisa de Pedro es: sométase a la autoridad. No está diciendo, Dios puso a ese rey para algo en particular, o Dios manifiesta. Lo que está diciendo es: sométanse. Y yo estoy de acuerdo en eso. Tenemos que someternos, sujetarnos, o sea, ponernos bajo liderazgo de las autoridades. Pero otra vez, la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿pone y quita Dios reyes y gobernantes? Esa es la pregunta. Y Daniel es el que lo decía más claro. No sé si han escuchado el pasaje de Daniel. Él es el quien cambia los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Una de las preguntas más responsables que podemos hacer ante este pasaje es: ¿de qué está hablando Daniel cuando dijo esto? ¿Por qué dijo lo que dijo? Puedo tomar este pasaje y hacer una doctrina al decir que por este pasaje entendemos que Dios escoge a los reyes o gobernantes o líderes o presidentes. Por el pasaje de Daniel 2 establece que para todas las edades, en todos los tiempos, en todos los países, en todo el mundo, Dios quita y pone gobernantes, reyes, líderes o presidentes. Esa es la pregunta. Así que tenemos que hacer un análisis del texto. Un texto, decía un profesor mío, fuera de contexto, si yo saco el texto fuera de contexto, se convierte en un pretexto para decir lo que yo quiera que diga. Y obviamente el punto no es ese. Así que analicemos rápidamente el pasaje. Quiero llevarlos a Daniel. Ahorita vamos otra vez a los pasajes que ustedes están escribiendo. Lo primero es que Daniel está orando. Cuando Dios dice, Él, está hablando de Dios, es el que quita, pone el rey de sabiduría, es una oración de gratitud, de alabanza que hace Daniel a su Dios, a nuestro Dios. Habría que leerse Daniel 2. ¿Qué es lo que estaba pasando? Les cuento la historia rápidamente. En ese momento Daniel está bajo el imperio babilonio, o caldeo, es lo mismo, y Nabucodonosor, que era el rey, el emperador en ese momento, tiene un sueño, y es un sueño que lo perturba mucho. Así que él dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? No entiendo qué es lo que pasa con el sueño. Así que él llama a los sabios, y lo que le dice a los sabios es: quiero que me interpreten el sueño. Y de Nabucodonosor le dice los sabios le dicen a Nabucodonosor: bueno, contanos qué soñaste y te diremos qué significa. Ahora, eso es muy sencillo porque esta gente era supuestamente sabios, consejeros, videntes, gente que sabía de todo. Nabucodonosor no tiene un pelo de tonto, así que lo que dice: no, señores, si ustedes son tan sabios, tan inteligentes, que conocen todo, más bien ustedes díganme qué soñé. Vean, les cuento algo: interpretar un sueño es facilísimo, facilísimo. Hay gente que me ha preguntado: pastor, soñé tal cosa, ¿qué crees que significa? Le puedo decir lo que sea, porque interpretar es facilísimo. Soñé que iba en un carro y me caía y al final no moría. ¿Qué puede significar? Le puedo decir 1000 cosas que pueden significar. Simplemente lo que se me ocurra. Por si todo es alegórico, de por sí todo es simbólico, metafórico, es un sueño. Entonces el rey, que no tiene un pelo de tonto, dice: no, ustedes díganme que soñé y luego interprétenme en el sueño. Pero ¿cómo? Dicen los sabios. ¿Cómo vamos a saber eso? Y no son sabios, no son ustedes gente que sabe mucho y demás. Díganme. Y los hombres no saben, no pueden decirlo. Así que lo que dice el rey es: si no me dicen, lo sentencio a muerte por falsos. Y así que entra en un pánico y el rey ejecuta la acción y mata a un montón de gente. Y de pronto uno de los cientos que habían, de los sabios que estaban en ese momento, de los cientos eran Daniel y sus amigos. Él tiene 3 amigos. Así que un momento tocan la puerta y llegan a la puerta para matar a Daniel y sus amigos por orden del rey. Así que Daniel dice: ¿qué pasó? Y le cuentan qué es lo que pasó y dice: tiempo fuera, momento, déjenme hablar con el rey y yo le voy a explicar las cosas. Daniel se va con el rey y le dice: rey, hágame un favor, no nos mate. Deme unos días, deme chance, yo le voy a decir qué soñó usted y qué significa su sueño, pero ocupo que me den un espacio para meditarlo, para orarlo, para pensarlo, para pedirle al Dios al cual yo adoro. Así que él regresa con sus amigos y los amigos oran. Y de una manera evidentemente providencial y de una manera extraordinariamente milagrosa, Dios le revela a Daniel qué soñó Nabucodonosor y qué significa el sueño. Y eso en la mente, Daniel hace un clic y de pronto dice: wow, qué revelación Dios le dio a este rey, que a través mío le va a dar a conocer qué es lo que supone, qué es lo que significa. Entonces ahora Daniel, sabiendo qué soñó y sabiendo qué significa el sueño, ahora va a orar al Señor. Y es donde levanta la oración de alabanza al Señor, porque Dios le respondió. Ya sabe qué soñó y ya sabe qué significa. En este momento solo Daniel sabe, en el mundo sabe, y él ya lo sabe, y con ese conocimiento él ora al Señor. Y es un tema muy importante porque ustedes y yo vamos a conocer de qué trata el sueño y su significado unos versículos adelante. Pero en este momento no lo sabemos. En este momento lo único que sabe es Daniel, y en su emoción, en su gratitud, él ora y levanta una alabanza al Señor.
Dios se lo había revelado. Y entonces quisiera leerles la oración que está en Daniel 2, del 19 en adelante. Vean cómo ora Daniel. Imagínense a Daniel pasmado en su cabeza diciendo, wow, lo que Dios me acaba de revelar. Y con eso en mente, él ora lo siguiente. Usted aún no sabe de qué trata el sueño, pero él ya está agradecido y le dice a Dios lo siguiente. Durante la noche, dice el versículo 19, Daniel recibió recibió en una visión la respuesta al misterio. Usted puede leer esto en Daniel 2, 19 en adelante. Entonces, a la luz de la respuesta, entonces alabó al Rey del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Recuerden que Daniel está orando con la interpretación del sueño en su mente. Él ya la conoce. Algunos de ustedes no sé si saben qué fue lo que el rey soñó. Posiblemente los más viejos sepamos porque ya hemos pasado por Daniel 2, 3 y demás y hemos sabido la interpretación que Daniel hacía a los sueños. Pero para los que no saben, déjense los cuento muy rápido. ¿De en qué contaba el sueño? Voy a leer directamente de la Biblia. Dios le ha mostrado, le dijo Daniel a Nabucodonosor, siempre en el capítulo 2, Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Rey, Dios a usted le mostró una profecía, le mostró lo que pasará en el futuro. Por eso Daniel entra en la categoría de profetas. En sus sueños, sigo leyendo, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y aspecto horrible. Su cabeza, la cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con eso se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad. Y entonces Daniel le dice, el sueño no es complicado de entenderlo. ¿Qué es lo que soñó? Una estatua enorme con diferentes materiales y una roca pequeña que los destruye. Vean, y eso se puede hablar horas al respecto, ¿sí? Y es muy interesante hablar de estos sueños. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Okay? Que esta era la parte complicada. La parte complicada era decirle al rey qué significaba esto. Perdón, qué había soñado. Ya una vez cuando el rey dice, Daniel sí sabe. Y Daniel en todo momento va a decir, no soy yo no puedo hacer eso, pero mi Dios es el que me ha revelado. La parte complicada, que es decirme qué soñó, lo más íntimo de mi cabeza, de mi cerebro, entonces ahora ya el rey está listo para escuchar la interpretación porque sabe que Daniel no es un charlatán. Pero recuerden qué es lo que le dice. Y el significado, ¿cuál es? Vuelvo a leer 3 versículos de ese pasaje. Su majestad es rey entre los reyes, le dice Daniel a Nabucodonosor. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder y la majestad y la gloria. Su majestad es la cabeza de oro, la primera, ¿se acuerdan? Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Todavía hay mucho más que leer, pero voy a dejarlo por ahí. Es evidente que el sueño está hablando, cuando habla de la estatua, habla de diferentes imperios que vendrán en la humanidad, unos que surgen, otros que caen. Daniel no conoce el futuro, pero Dios le revela qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Vean, y si alguno de ustedes conoce la historia de los imperios, por lo menos los de esa zona particular, se va a dar cuenta que justo después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa, que el principal eran los persas, ¿sí? Y justo después del imperio de Babilonia, que era el de oro, vino el de Persa, que era el de plata, luego vino el imperio, el griego, con Alejandro Magno, un imperio súper amplio, cuando el texto dice que era un imperio que gobernaría toda la tierra. El de Alejandro Magno fue increíblemente extenso.
y luego más tarde el de hierro, el más duro, que fue el Imperio Romano. Y justamente en ese ambiente, en el Imperio Romano, es que nace el Mesías prometido, Cristo Jesús. Y ahí entramos en Mateo, Marcos y todo el Nuevo Testamento. Entonces, en ese ambiente de reyes que surgen, reyes que caen, otros que vuelven a surgir, otros que caen, en ese ambiente de cambio de reyes, es que Daniel dice, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. En ese contexto, lo que Daniel ha visto, cómo Dios quita, pone en estos 4 imperios, es que él ora y le dice, Dios pone y depone reyes. Ese es el contexto de Daniel 2. Ese es. ¿Qué quiso decir Daniel? ¿Estará Daniel dando una regla generalizada para todos los reyes, todos los príncipes, todos los gobernantes, todos los presidentes de toda la tierra, en todos los tiempos y por los miles de años? Mi acercamiento personal, mi hermenéutica es, no, yo creo que no. Yo creo que está hablando de un periodo particular con un propósito en particular. Vean, dentro de las miles y miles y miles de adjetivos calificativos que el Señor está hablando, que Daniel habla acerca del Señor, que pueden ser 1000 cosas. En la oración no menciona su santidad, ni su amor, ni su justicia. No lo menciona, pero podría mencionarlo. ¿Por qué decidió hablar de que él pone y depone reyes? Porque en su visión, él está viendo cómo Dios pone y depone reyes. Por eso ora de esta manera. Y si me permite ir un poquitito atrás, en la oración del Señor, de Daniel, perdón, él dice, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él, Dios, revela lo profundo y lo escondido. ¿Qué es lo profundo y lo escondido? Lo que este rey tiene en su mente y su corazón, que no nos quiere decir que nos puede matar. Y sabe lo que se oculta en las sombras. Obviamente es poesía, pero lo que está hablando es, hay un Dios que sí sabe y puede penetrar hasta lo más profundo. Por eso es que él dice, en él habita la luz. Y por eso es que le da gracias al Señor. Pero en ese contexto es que él habla de eso. Y por eso es que la hermenéutica es tan importante, mis amados. Hacerle decir al texto lo que yo quiera es muy fácil. No ocupo estudiar ni un día. Pero entender la cultura, el contexto, lo que está pasando y esa forma de razonar, yo digo, con razón Daniel dice, él pone y depone reyes, porque está viendo en esa visión cómo se levanta Nabucodonosor, luego vendrán la gente que viene después de Nabucodonosor, y después viene otro imperio, el persa, y ahí viene Darío, y viene Jerjes, y viene todos estos, y luego cambia, y ahora vienen los griegos, con Alejandro Magno al frente, y luego con sus 4 generales, y luego caen, y ahora vienen los romanos, con la república, con el César, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más sensato, diría yo, entender que Daniel dice lo que dice porque él está mirando a los reinos en la visión caer, ser puestos y depuestos por Dios. Entonces, mi interpretación personal, mi forma de ver el texto es que no, esta no es una regla generalizada para todos los reyes, todos los príncipes, todos los gobernantes, todos los presidentes en toda la tierra y por todos los tiempos y los miles de años. Yo creo que no. Está hablando de un momento particular, un momento muy puntual con un propósito que tiene Dios. ¿Cuál es? Según Juan el Bautista, es preparar el camino al Mesías. Todo esto conduciría al final a que estuviera en Roma, donde Dios estableció que Jesucristo nacería para salvación nuestra. ¿Puedo decir que Él puso y quitó reyes? Creo que esos imperios que se levantaron y cayeron, sí. ¿Por qué lo decís? Porque Daniel lo dijo. Él pone y depone. Dentro del plan del Señor, Él quita y pone. Y hoy en día, que es una pregunta que haríamos. Ya voy a leer un par de cosas que ustedes escribieron. Y hoy en día, mi respuesta es pero muy simple. Hoy en día mi respuesta es no sé. No tengo la menor idea. Hay cosas, señores, escuchen esto por favor, hay cosas que Dios ha hecho, que el texto bíblico me dice que Dios ha hecho. Y hay otras que pertenecen al no sé, que pertenecen al misterio, que pertenecen al secreto. ¿Será que Dios permitió que se levantara X presidente en tal lugar? Mi respuesta es, no sé. No, pero es un presidente que hizo muchas cosas buenas por el país. Seguro que sí era de parte del Señor. Mi respuesta es, no sé. No, ese presidente fue malo y llevó al país a la ruina. Ese presidente no fue puesto por el Señor. Mi respuesta es, no sé. Ahora, por ejemplo, Daniel no el profeta, sino Daniel Santa María, hablaba acerca del caso de Saúl. Saúl es un momento donde el pueblo de Israel pide un rey, se lo pide a Samuel, Samuel ofendidísimo va con Dios, Señor, te están pidiendo un rey, como si no tuviéramos ya un rey en tu persona. Y Dios le dice a Samuel, tranquilo, no te rechazan a vos, me rechazan a mí. ¿Quieren un rey? Les voy a dar un rey. Quiero que sepan cómo es un rey.
y les da a Saúl. ¿Qué tipo de rey fue Saúl? Lea por favor el texto que está en Primero de Reyes. Y hubo una especie de juicio que Dios manda contra Israel en ese momento particular para decirles, así es ser gobernado por un ser humano que no tiene temor de mí. ¿Será eso mismo lo que pasa en X o Y país? Mi respuesta es, no sé. Sé lo de Saúl porque el texto lo dice, pero lo que nos pasa a nosotros, no sé. ¿Sí? No puedo afirmar, es una regla hermenéutica, no puedo afirmar categóricamente que Dios intervenga en los presidentes actuales y tampoco puedo decir lo contrario. Por eso tengo que resumirlo en una humilde no sé, no sé. Y muchas veces la gente dice, el pastor debe de saber. Hay muchas cosas que yo no sé porque no están reveladas en el texto bíblico. Debo ser cuidadoso al usar pasajes específicos de las escrituras para generalizarlos. Cuidado, eso es muy, muy peligroso. Les doy un ejemplo. Me preguntan por la piedra. La piedra ya implicaría una interpretación más profunda del texto que dice que son mis papás para decirles con todo amor y respeto, ni siquiera voy a tocar la piedra en el asunto de Daniel. Sigo adelante. Les doy un ejemplo de lo peligroso que puede ser un pasaje y decir, este pasaje, como pasó en este lugar, lo generalizo, como pasa con el ejemplo de Saúl. Lo generalizo, no, cuidado. Por ejemplo, Isaías 53:5, Isaías está profetizando 750 años antes de Cristo Jesús, está profetizando acerca de este Mesías. Ese es el siervo sufriente. Si usted lee el pasaje, es sufrimiento por parte de este siervo. Isaías no sabe que se llamará Jesús, sabe que es el Mesías y habla de él y dice lo siguiente en Isaías 53:5. Él, el Mesías que vendrá, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y cuando dice, él llevó nuestro dolor y nuestra enfermedad. Entonces yo digo, ahí está, ese es el texto que dice que el cristiano no puede enfermarse, el cristiano no le puede dar coronavirus, el cristiano no puede matarse en un accidente porque él ya llevó nuestro sufrimiento, nuestro dolor, él sanó nuestras heridas. Cuidado, cuidado. He escuchado demasiada gente diciendo, vos sos sano en el nombre de Jesús porque Dios ya llevó tus enfermedades en la cruz. Desde mi óptica y con el mayor de mis respetos, eso es una ignorancia absoluta al texto bíblico, ignorancia a cualquier regla interpretativa de la palabra del Señor. Eso es una alegoría absoluta y extremadamente peligrosa. Porque si ustedes no sabían, los cristianos se siguen muriendo, de viejos o por el virus o por lo que sea, se siguen muriendo. Y dice, ¿por qué se mueren? Si Dios ya llevó las enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, preguntémosle a Isaías, un judío que profetiza sobre otro judío que vendría su ministerio en Judea y ahí sanaría y llevaría enfermedades de los judíos. ¿Cuándo pasó eso? Todo el ministerio de Cristo. Sanó y sanó y sanó gente y llevó sus enfermedades. De eso está hablando, de lo que iba a pasar y pasó. Sí, que él perdonaría los pecados también a nivel general, pero habla de muchas cosas, por eso hay que tener mucho cuidado. Porque si yo parto del principio de que cada quien interpreta la Biblia como sienta o como quiera, entonces la Biblia no es necesaria. Agarre cualquier libro, cualquiera. Agarre las caricaturas de Mafalda y puede hacerlo, las puede hacer decir lo que usted quiera. Agarre el libro del Mormón, agarre el Corán, agarre cualquier libro. Simplemente lo lee y luego dice lo que usted quiera decir. Por eso es que tenemos que ser responsables con el texto que nos dieron. Daniel 2, desde mi interpretación, desde mi hermenéutica y mi teología, Daniel está hablando acerca de un momento particular en el cual Daniel mira en su visión cómo Dios pone y depone reyes y una vez que entra ya a agradecer a Dios, dice, Señor, gracias porque tú eres un Dios que pone y depone reyes, como acabo de ver en la visión que me mostraste. Y nuestro enfoque como cristiano no es simplemente decir lo que yo quiera ver, no, es lo que el texto me está diciendo. Los cristianos no decimos, perdón la expresión, lo que nos dé la gana decir. Los cristianos decimos lo que entendemos en el texto y por eso podemos definir y decir, yo creo lo que creo porque está escrito aquí y te lo puedo explicar. Y es triste ver mucha gente que dice, yo creo tal cosa, explíquemela. No, no sé explicarla, pero yo la creo. Eso es un fanatismo o una religiosidad ciega. Tenemos que aprender a debatir y a defender las cosas en las cuales creemos. Lucía acaba de meter una palabra extra que ahora hace un ratito alguien más la metió. Quiero que fue, vamos a ver. Vamos a ver. Carla Fonseca usó la palabra permitir. Eso es otra cosa. Si entendemos un principio de la soberanía de Dios, y ahí sí, vean, pasajes para demostrar que Dios es soberano hay para hacer sopa aquí. Así que no me voy a meter porque hay realmente cientos.
Pero si entendemos que Él es soberano, Él puede permitir o no, si Él permite. ¿Y por qué permitió que tal persona fuera presidente? Mi respuesta humilde es, no sé, no conozco el corazón de Dios y no voy a pretender conocerlo. Únicamente puedo conocer lo que Él me revela. ¿Puede Él, Lucy, para responderte, podemos decir que Él permite ciertos gobernantes para juicio de los pueblos? Sí, sí podemos decirlo, pero yo no puedo decir, sí, eso es para ese juicio. No sé. La respuesta es no sé. Ahorita voy a llegar a un punto que habla al respecto. Dios es soberano, pero está la elección humana en ese asunto, tal pueblo, tal gobernante. Bueno, otra vez, Daniel, tendrías que contarme de dónde agarraste tal pueblo, tal gobernante. Te voy a dar un momento una frase, no está en la Biblia, pero se generalizó y me parece que es interesante verla como una ilustración. Nelson dice, el versículo nunca dice Dios es quien. En todos los casos quita a todos los reyes y pone a todos los reyes, sino dice a todos, dice quita y pone reyes. No debemos leer letras donde no hay. Me corrigen si estoy mal, dice Nelson. Dios no escogió específicamente a todos los reyes del pueblo de Israel, por ejemplo, pero sí permitió que todos esos reyes reinaran sobre Israel, a veces para juicio o desencadenar su justo castigo sobre una nación que le había dado la espalda. Bueno, esa es una forma de acercarnos, Nelson, que me parece un poco más responsable. Porque Dios permitió, usando la palabra de Lucy y de Carla, porque Dios permitió. Bueno, la respuesta es no sé. Yo puedo leer en la Biblia porque Dios permitió a Saúl. Ok. Porque Dios permitió, por ejemplo, no sé, a Jeroboam II, que fue un rey malísimo para un pueblo que no le conocía, porque Dios permitió a Jezabel junto con su esposo. Y la respuesta es, me parece que hay un juicio de Dios diciendo esto y lo otro, porque Dios levanta a un líder como Sansón. Hace 15 días hablé de él, tan requete malo, tan requete torcido. Bueno, justamente para eso pasa. Entonces, digamos que son preguntas de que uno tiene que decir, ok, yo puedo analizar caso a caso, pero el problema es decir, voy a generalizar, eso es lo que hace Dios, porque Daniel 2 dijo tal cosa. Por lo tanto, el presidente que tenemos hoy es puesto por Dios. Yo no me atrevería, no me aventuraría jamás a decir eso, porque mi respuesta es no sé, porque el presidente que tenemos en este momento es el que tenemos. Tenemos que ser responsables con el texto que se nos dio y tenemos que aprender a responder. La pregunta de hoy era si él ponía o no ponía. No si tenían autoridad, no se ve que obedecerlos, eso es otro tema. Creo que Dios le da autoridad y creo que hay que obedecerlos, pero es otro tema. ¿Cómo sabes eso, Esteban? Porque está en la Biblia, pero es otro tema. Entonces, los que piensan que Dios sí pone y sí quita reyes, ¿qué otro pasaje me habla aparte de este tema? ¿O qué piensan del pasaje que les di hoy? Muchos de ustedes dijeron sí, yo creo que sí. ¿Qué otro pasaje creen ustedes? Bueno, está bien, Daniel tal vez no es tan definitivo para hablar de este tema, pero ¿qué otros pasajes sí que hablen de quitar y de poner reyes? De que el rey que tenemos o el presidente que tenemos es puesto por Dios. ¿Qué otros pasajes hay? Les cuento, hice la tarea y empecé a buscar y no encuentro pasajes que me hablen. Lo que pasa es que Daniel 2 dice Romanos 13:1. No, tenés que leerlo, Nelson. Romanos no dice que Dios ponga reyes. Romanos dice que tenemos que obedecer a las autoridades puestas. O sea, las que ya están, tenemos que obedecerlas. El principio de Pablo en Romanos es obedezcan las autoridades. Voy a leer 13:1. Toda persona debe, dice mi versión, ¿qué versión es esta? Nueva traducción viviente. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. ¿Ven lo que viene de Dios? La autoridad. Claro, son los líderes, la autoridad se la dio Dios. Ellos mandan porque Dios les permite que manden. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Habla acerca otra vez de la palabra autoridad. Y menciona a Pablo varias veces autoridad, autoridad. Recuerden que yo estoy hablando acerca de si Dios pone, si Dios tiene voy a usar la palabra puesto, si Dios lo puso ahí, o si una persona que está puesta ahí tiene autoridad. Vean, pensemos en cualquier presidente malo de algún país, cualquiera. Y uno de pronto dice, ¿este rey tiene autoridad? Sí. ¿Cómo tiene autoridad si es un rey malo? Aquí es donde Pablo dice, la autoridad se la dio el Señor. Dios le puso autoridad sobre este hombre para que este hombre pueda gobernar. Por lo tanto, obedezcan a este hombre particular. También hay que ir a la historia, dice Daniel, para ver qué han creído los creyentes en cuanto a ese tema, porque no hay nada nuevo en la interpretación. Bueno, eso es un acercamiento muy inteligente, Daniel. Sí, de que eso es para otro live, pero tenés toda la razón. ¿Quién escoge a los presidentes hoy en día entonces? ¿Quién los escoge?
Yo diría que si no es Dios, no sé si es Dios o no, pero si no es Dios, y no lo puedo afirmar porque no encuentro evidencia bíblica para decir que lo hace o que no lo hace, yo diría, di los votantes, es la gente que va y vota. No sé si cómo funciona nuestra democracia, porque en este mundo democrático como el nuestro, la gran mayoría de gente escogerá a su gobernante, ¿sí? Hablando ahora de lo que mencionaba, no me acuerdo quién era el que lo decía, pero hay un filósofo, o había un filósofo francés, se llamaba Joseph de Maistre, en el siglo XVIII, 1700 y resto, y él dijo, cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece. Esto no está en la Biblia, simplemente hablo de la sabiduría popular. Y él decía, cada pueblo o nación tiene al gobierno que se merece. Y 200 años después, 1800 y resto, 1900 y resto, otro francés, se llamaba André Malraux, si lo pronuncio bien, la modificó esta frase de su coterráneo y dijo, no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobiernos que se le parecen. Esto me pareció muy interesante. Repito, no está en la Biblia, pero me parece una buena ilustración al respecto. Lucía dice, la Biblia insiste en que debemos obedecer y orar por ellos. 100% de acuerdo, Lucy. Timoteo habla del tema, Romanos habla del tema. Em, y uno de pronto dice, ¿por qué tenemos un pueblo un presidente? No hablo del nuestro, hablo de cualquier persona en el mundo. ¿Por qué tenemos un presidente tan bueno o tan malo? Y mi respuesta sería, porque escogiste bien. Y en un pueblo donde escoge el presidente que escoja, sea cual sea, bueno, ese fue el que escogiste. ¿Por qué lo escogiste a él? Hoy simplemente vemos a qué partido pertenece o cuál es el plan de gobierno, que no van a cumplir un montón de cosas, o si tiene alguna eh, si estamos alineados en alguna idea filosófica o ideológica o lo que sea, y no pensamos en la parte, qué sé yo, la parte ética, moral, esa clase de cosas. Si conocen al Señor, si tienen temor de Dios. Repito, no estoy haciendo proselitismo de nadie, de nadie, de nadie. Quiero que me entiendan bien esto. Pero para mí, algo de lo que es importante es cómo mira el siguiente candidato, ahora veintitantos candidatos en el país, cómo miran temas que para mí son de carácter ético y moral. Es una línea para mí para pensar. Entonces, ¿quién escoge al presidente de hoy en día? Yo diría, bueno, los votantes, posiblemente, a menos que Dios intervenga, pero esa intervención yo no la conozco. Es así de sencillo. Eh, no se vale decir, señores, señoras, no se vale decir, bueno, escuché tu punto, no lo comparto, prefiero el mío, pero el mío no lo puedo defender. No se vale eso. Si tenés un punto y vos crees en ese punto, deféndelo, ¿sí? Porque en esta clase de ambientes tenemos dos opciones. Una es o tenés convicción de algo y lo podés defender, porque tengo convicción de algo y lo puedo defender, o aún no tengo una posición definida y la estoy construyendo. Esas son las dos posiciones que hay, ¿sí? La tercera de decir, no tengo ninguna posición, o sea, perdón, no puedo definir nada, pero esa es mi posición a muerte, es muy, muy infantil que uno de pronto diga, esto es lo que creo, aunque no sepa definirlo. Y es difícil para algunos, yo entiendo, especialmente los más viejitos en la fe, entre ellos me incluyo yo, ya que por muchos años hemos pensado en algo y así lo hemos pensado y lo hemos dicho. Y hemos usado Daniel 2:21 para decir si este presidente que tenemos hoy o mañana o el siguiente va a ser puesto por Dios sin habernos dado la tarea a estudiar el contexto que estaba diciendo Daniel para quien se lo dijo. Y la parte complicada para esta gente más viejita como su servidor en la fe es el desaprender para reaprender. Eso es complicado. Desaprender y luego reaprender es mucho más difícil que desde cero empezar a aprender las cosas. Pero a muchos nos toca decir, ok, si vos crees eso, ¿por qué crees esa clase de cosas? Por eso es que estamos hablando de un proceso de madurez, donde vamos aprendiendo, vamos conociendo un poco más a Dios. Muy bien, ya se me acabaron las notas. Quiero ver algunas cosas que ustedes dicen y una que me pone aquí Jack City y Edwin es Juan 19. Y Juan 19:10, el texto dice, ¿por qué no me hablas? Preguntó Pilato. Jesús lo tiene por ahí cerca. ¿Por qué no me hablas? ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Amén. Estoy de acuerdo. Al 11 también dice. Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Bueno, ese es el pasaje que hemos leído ahora. Pero mira, Jacksir y Edwin, lo que está hablando Jesucristo es de poder. No está hablando de que Dios te puso ahí. Ahora, una cosa interesante. Si Dios hubiera puesto ahí a Pilato y el texto dijera, que no lo dice, si el texto dijera, Dios te puso a vos como rey y te dio poder, el texto únicamente habla de que tenés un poder
que es dado de lo alto. Está bien. No habla de la posición, que es el tema de hoy. Si una persona llega a esa posición puesta por Dios. Pero si Jesús hubiera dicho esto de Pilato, ¿puedo hacer yo por esa experiencia con Pilato una regla general para todos los demás reyes y presidentes de la historia? Esa es la pregunta que la hermenéutica tiene que responder. Dice Zoe, que es Marco y doña Mariana, oramos y pedimos dirección y sabiduría a Dios para escoger el candidato que dirigirá nuestro país. Estamos pidiendo intervención de Dios. Entonces, estamos pidiendo sabiduría y ¿qué pusiste? Dirección. El problema, Marco y doña Mariana, en esto es que si vamos a votar 1 millón de personas y yo le pido a Dios que me dé sabiduría, yo aporto un voto. No hay forma que yo aporte más de un voto. Le podré pedir a Dios toda la sabiduría del mundo, pero nada más aporto un voto. Y justamente esto es lo que pasaba con los profetas en el Antiguo Testamento. Era un hombre o una mujer, la Biblia no los menciona, pero a los hombres los menciona, gente desesperada buscando el rostro de Dios, pero el pueblo en general totalmente torcido, totalmente torcido. Y ellos 4, 5, 6, 10 hombres clamando al Señor, temerosos del Señor, amando al Señor, pidiendo un cambio, una revolución al Señor, pero luego cientos de miles de personas completamente desviadas. Y te cuento la historia, Marco. El juicio del Señor vino. Señor, pero yo oré y oré y oré. Sí, pero lo que pasa es de que este asunto de los reyes y gobernantes se da en el ambiente de comunidad. Y si la comunidad está podrida, ¿sí? Entonces que vienen esta clase de cosas que al final afectan a uno que otro que si quiere seguir el Señor. ¿Qué es lo que le pasó? Si usted lee la historia, por ejemplo, de Habacuc. Habacuc le pide al Señor, Dios, tu pueblo es un pueblo torcido, hace algo al respecto. Y cuando Dios hace algo al respecto y manda a los caldeos, los babilonios, Habacuc dice, Señor, se te pasó la mano, es demasiado. Y sin embargo Dios dice, es que el pueblo está mal. Entonces, aunque haya un hombre que es temeroso, que es justo, que ama al Señor, igual el juicio de Dios vino por sobre todas las demás personas. El hecho que oremos al Señor por un presidente como el que yo quiera, no quiere decir que Dios me va a entregar mi decisión. Simple y llanamente no. O sea, ¿cómo hago yo para hacer eso? ¿Cómo me opongo a 1 millón de votantes más? Si hubiera 900,000 votantes que no tienen temor de Dios, que no piensan en la ética y moralidad bíblica, yo aporto un voto. ¿Cómo hago con los demás? ¿Puedo pedir misericordia para mi país? ¿Puedo pedir misericordia? ¿Dios tiene que entregarla? No, no. Eso es parte de la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiera, ¿verdad? No estoy diciendo que nos va a ir mal o que nos va a ir bien. Si me preguntan hoy, yo diría, no tengo la menor idea. Y aunque llegara a la presidencia el candidato que yo quiero, yo no sé cómo le va a ir el país, porque tiene que ver un montón de factores más. Dios les da sabiduría y sabia. Dios es la sabiduría. A ver, Dios es la sabiduría y sabía que Hitler y Stalin serían asesinos de millones. Dudo que sabiendo eso los hubiese puesto. Bueno, yo la verdad que no sé, Born Again, la verdad que no sé. Otra vez, vos decís, yo dudo. Ese es mi pensar. Y yo te digo, fantástico. Yo no sé qué pensaba el Señor. Yo no sé si Dios los puso o no. Yo no sé si Dios puso a Hitler como un juicio para otro país. No sé. Mi respuesta honesta es no sé. No quiero decir que sí. En mi cerebro humano chiquitito, me parece que no. Pero es mi cerebro humano chiquitito. La respuesta más honesta que puedo dar es no sé. Si la cantidad de gente que mató Hitler y Stalin y demás, no sé. Y hablar de dos países, podemos hablar de China, podemos hablar de África, podemos hablar de lo que pasa en Latinoamérica. Y mi respuesta es no sé, que fue lo que dije al principio. Por eso cualquier pasaje que estamos conversando, aquí en particular tenemos que analizarlo a la luz de la palabra del Señor y podemos decir que de qué está hablando Pablo, de qué está hablando Daniel, de qué está hablando Juan cuando dicen lo que dicen. Eh, y yo creo de que si una nación entera, y por eso es que el texto hablaba en Crónicas para los israelitas, si mi pueblo, y habla del pueblo completo, se humilla y reconoce, eh, si orase, entonces yo bendeciré. Pero si mi pueblo no hace eso, que era el ejemplo de Israel, si únicamente 4 de los 500,000 hacen esto, posiblemente el juicio de Dios venga para la nación entera. Así que pone y quita a Dios a los reyes y gobernantes. Mi humilde respuesta es que algunas veces sí, y lo podemos ver en Daniel, algunas veces no, pero la gran mayoría de veces mi respuesta será no sé, no sé, tengo que aprender a descansar en esa soberanía de Dios, en esa voluntad secreta que yo no conozco de Dios.
y puedo que algún día la conozca y algún día Dios me diga, bueno, a tal presidente lo puse yo porque quería tal cosa, a tal otro no lo puse, dejé que el pueblo escogiera, escogió bien o escogió mal. Eso no lo sé, porque lo único que yo sé es lo que se me ha revelado en su palabra y no encuentro suficiente evidencia bíblica para decir que Él a todo mundo, en todo lugar, por todas las eras, por todos los presidentes, Él quita y pone gobernantes. Y por eso es que hablaba, el tema central para mí es un vistazo a la hermenéutica, cómo entendemos lo que entendemos. Y mi llamado para ustedes, y termino con esto, es que ustedes y yo podamos de alguna manera, cuando decimos yo creo tal cosa, poder decir, momento, ¿por qué yo creo eso? ¿Por qué creo eso? Ujú. Ok, por ejemplo, en Isaías, porque yo creo que Dios quita las enfermedades porque Él llevó ya los pecados en la cruz. Perdón, las enfermedades en la cruz. Bueno, vamos a ver de dónde agarré yo eso. Capaz que se lo escuché decir a un cantante cristiano por ahí o algún pastor por ahí y ni siquiera lo filtré, me lo tragué de un solo. No, filtremos todo. Lo que te estoy diciendo hoy, desde el minuto cero hasta el final, filtra todo. Y lo que vaya de acuerdo a su palabra, entonces vos decís, ok, decido creer esto. Y lo que no, no. Pero repito, no podemos simplemente decir, no estoy de acuerdo, no sé cómo defender lo mío, pero no estoy de acuerdo con lo tuyo. Tenés que tener una posición. O creo lo que creo y puedo defenderlo, o estoy construyendo, aún no lo he creído, aún no lo he terminado de defender, pero lo estoy construyendo. Y yo quisiera, especialmente para la gente de Cristo viene, que tengamos un espacio de decir, yo cada cosa que creo, yo puedo debatirla. Debatirla no es pelear. Yo puedo defenderla, yo puedo explicarla a la luz de la palabra del Señor en un contexto no alegórico, digo lo que se me dé la gana, sino un contexto más serio. Eso es lo que los expertos llaman la interpretación gramático-histórico literal. Eso es para otro día, pero así se llama. Cuando yo estudio el texto, la cultura, la historia, la gramática del texto, esa clase de cosas del idioma, para poder entender qué es lo que quiso decir el autor original en aquellos tiempos. Dice Dalia, Dios escogió a Sansón, el cual se equivocó, dice Chito. Sí, correcto. Bueno, no sé si se equivocó, porque la palabra equivocar es muy liviana, el cual pecó. Y sin embargo, Dios libró a los israelitas de los filisteos a través de este chichoso y pervertido sexual, como era Salomón, y los libró. ¿Fue un mal líder? Sí. ¿Fue puesto por Dios? Sí. ¿Cumplió el prometido, el propósito? Sí, lo cumplió. De la mejor manera, no, pero lo cumplió. ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, posiblemente para darnos una lección a nosotros. Pero otra vez la respuesta sería honesta, no sé. Daniel 4:35, dice Daniel, de Daniel, hay cosas de la soberanía de Dios que no podemos cuestionar, o sea, no sé. Exactamente, y esa es una parte frustrante. Entre más pensante sea la persona, más le frustra cuando tiene que llegar a decir, no sé. Pero no sé. Si ustedes leen todo el complejo discurso que tuvo Job con Dios, o más bien Dios con Job, cuando Dios le hace preguntas que todas sus respuestas eran, no sé, no sé, no sé, más de 50 preguntas, Dios hablando con Job y Job así chiquitito diciendo, no sé, no sé, y era una forma de decir, Job, entonces cállate, date cuenta, por las preguntas que te hago no puedes responder, nada puedes responder, no sabes. Hay un Dios que es soberano, por eso es que Él dice, Señor, wow, yo pensé conocerte, de oídas te había oído. Ahora me doy cuenta, no es que ahora sí te conozco, ahora es que me doy cuenta lo grande, lo amplio que sos vos. Y nos hace bien de cuando en cuando decir, no sé, pero lo que digo creer, lo puedo defender y lo puedo decir, por esta razón creo lo que creo. Y esa otra que crees, bueno, ahí no estoy seguro. Pero vos no sos cristiano, sí, pero es que el texto no me habla de esas cosas, entonces no sé. Bueno, pensá que dice tu mente, bueno, mi mente dice A, B y C, pero en honor a la verdad no sé. Bien, mis hermanos, 8 y 8 mi reloj, y se nos acabó ya el tiempo y se nos acabó ya lo que quería decirles. Me quedo con ustedes un ratito hablando. Sé que hay gente que se va a despedir, pero anímense algunos a seguir platicando un poquitito al respecto y vamos a platicar. Recibí un par de mensajes ahora y quiero estudiarlos un poquitito para ver cómo respondo antes de decir algo. Así que les extraño. Dios me los bendiga. Desde casa les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en unos días, de bien 15, si es la voluntad del Señor. Estamos ya en los últimos lives del año. Dios los bendiga y gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos.